Acabamos de dejar atrás 2024, un año que todos coincidimos que ha sido un gran año para la línea Marvel Legends, con muchísimas figuras que han sido muy buscadas por parte de los fans. Y debido a ese hecho he echado la vista atrás y he pensado, ¿por qué no hablamos de las figuras que fueron las más buscadas de su año en la línea Marvel Legends? Bien, antes de nada, y como siempre me gusta hacer en estos vídeos, un par de reglas previas. Regla número 1. Es verdad que no existe una lista de figuras, digamos que fueron las más buscadas de manera oficial por parte de Hasbro. Entonces esto va a estar muy basado que, bueno, pues eso, hablo un poco en primera persona. Si la tuya fue diferente, como siempre, nos la puedes dejar aquí abajo en comentarios. Punto número 2, y un poco relacionado con lo anterior. Vamos a hablar de figuras del 2014 hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque, bueno, digamos que es cuando más he coleccionado de primera mano. Antes coleccionaba alguna de aquí y de allá, pero a partir de ese año, digamos que sí que fui comprando más figuras de manera habitual. Punto número 3, nos vamos a ceñir a lanzamientos regulares de la línea o a algunas exclusivas generalistas. ¿A qué me refiero con eso de exclusivas generalistas? Pues bien, a esas exclusivas que son de cadenas muy grandes, como puede ser Walmart, como puede ser Target, y que aquí habitualmente llegaban pues de manera más o menos habitual. No nos centraremos en exclusivas de convención ni en exclusivas de cadenas más pequeñitas como puede ser Walgreens, que eran mucho más complicadas de encontrar fuera, con lo cual eso descartado. Punto número 4. Esto puede parecer una tontería, pero cada vez que hacemos un vídeo de estos no falla el comentario de turno. Voy a nombrar a estos personajes como me he acostumbrado a nombrarlos de toda la vida, como se les ha nombrado en los cómics y como he crecido pues acostumbrado a nombrarlos. A mí esto del tema de especificar las traducciones y los doblajes me parece una soberana tontería, pero como cada vez que hacemos un vídeo de esto no falla el comentario de turno, pues me gusta destacarlo. Voy a referirme a estos personajes pues por una cuestión de costumbre, como lo llevo nombrando toda la vida. Lo contrario me parecería impostado y la verdad más falso, y la verdad no creo que me acostumbre. Así que los personajes los voy a nombrar como los he conocido de siempre. Así que sin más dilación, empezamos por el año 2014. Bien, ¿qué es lo que hace que una de esas figuras fuera la más buscada? Bueno, lo cierto es que digamos que es una combinación de dos factores. Digamos que era un personaje muy popular, es decir, que mucha gente lo quería y que a lo mejor la tirada era algo más corta. No siempre era así, porque incluso en tiradas grandes pues el personaje titular se agotaba rápidamente, pero bueno, digamos que por ahí van los tiros, más o menos. En el año 2014 tenemos el ejemplo perfecto de esto, y es que digamos que fue cuando la línea Marvel Legends volvió con plena fuerza. Y esto se notó en una de esas waves inaugurales. Digamos que fueron dos, fue la de Capitán América, el Soldado de Invierno, y la del Ultimate Duende Verde. Por esa línea del Ultimate Duende Verde tuvimos el Spider-Man de Andrew Garfield. Y a pesar de que a día de hoy puede parecer una figura pues bastante obsoleta, lo cierto es que en su día nos vimos locos intentando encontrarla. ¿Por qué? Pues porque era un Spider-Man bastante moderno. Para los estándares de Hasbro de la época venía muy bien articulado. Y además, pues eso, la verdad es que el traje que llevaba en la película suplía mucho un Spider-Man clásico de los cómics, con lo cual la verdad es que mucha gente se lanzó a por él. Pero no fue la única de la wave, tuvimos también la figura de la Gata Negra por un lado y la de Matanza por otro. ¿Por qué? Pues digamos que eran dos figuras que tenían un aspecto muy clásico de los cómics, mucho más de lo que nos dio Toy Biz en su día. De hecho, fueron, digamos que de los primeros referentes en los que Hasbro era capaz de superar con mucho una figura de Toy Biz. Y pues eso, además eran personajes clásicos que no habíamos tenido en muchísimo tiempo, con lo cual se agotaron como la pólvora. Además, ambas venían con Running Change, es decir, que a mitad de la hornada las cambiaban por otra figura, con lo cual las hacía más difíciles de encontrar para aquellos que las querían. Fue una auténtica locura en su día, que incluso provocó que se hicieran bootlegs al respecto. Pasamos al año 2015, pero no dejamos de centrarnos en las figuras, o en las líneas, mejor dicho, de Spider-Man. Y es que nos encontramos con el archifamoso, archiconocido Spider-Man de la pizza, el que sentó un antes y un después en lo que eran las figuras de Spider-Man. Sobre todo por esas manos intercambiables y por esos accesorios que no era tan común y que la verdad es que sentó un auténtico precedente para Hasbro. A día de hoy puede estar un poco obsoleta, pero en aquel momento era la manera definitiva de representar a Spider-Man en la línea.
Fue tan popular que usaron este molde para otra figura, para Spider-Man 2099, que también fue una figura pues que se agotó muy rápidamente. Completando esta santísima trinidad, porque todas estaban en la misma wave, la wave del Duende de Phil Urich, para ser más exactos, tenemos a Daredevil, que le pasaba lo mismo que a este Spider-Man. Digamos que fue una nueva manera de representar al personaje con su archiconocido traje rojo y que no habíamos tenido hasta el momento en la línea Marvel Legends de Hasbro. Sí tuvimos algunos experimentos en la era oscura, pero desde la época de Toy Biz no teníamos un Daredevil medio decente. Con lo cual estas tres figuras nuevamente pavimentaron el recorrido que llevaba Hasbro en aquellos años y la verdad es que fueron muy codiciadas por los fans hasta el punto de que se volvieron prácticamente imposibles de conseguir. También obtuvieron bootlegs e incluso hasta que se lanzó el reissue de hace un par de años, el Spider-Man 2099 era una figura absolutamente imposible de conseguir a menos que vendieras un riñón. 2016 marcó un hito. ¿Y por qué? Bueno, marcó un hito porque dentro de lo que venimos viendo es que hay una línea muy clara. Spider-Man es el personaje que más merchandising mueve en el mundo según las estadísticas y pues eso lo que hemos visto es que las figuras más codiciadas también tenían que ver con Spider-Man. ¿Pero qué pasó en 2016? Sí, nos encontramos con dos figuras que voy a nombrar ahora que también pertenecen a la franquicia del Araña. Por un lado, Venom, que fue la primera figura de un Venom clásico, por así decirlo, que sacó Hasbro desde su renacimiento. Y por otro lado, la figura del Duende, el Duende clásico, el Duende naranja, para entendernos. Y es que hasta día de hoy sigue siendo la mejor figura que han sacado del Hobgoblin, del Duende. Incluso lo que lanzaron por la serie animada de hace unos años dejó bastante que desear en comparación con esta. Con lo cual, esta sigue, incluso a día de hoy, siendo bastante cotizada. ¿Pero por qué digo que 2016 fue un año un tanto diferente? Pues bien, durante unos años Marvel intentó tapar bastante a los X-Men, hasta el punto de que casi desaparecieron de la línea Marvel Legends. Pero en 2016, digamos que ya empezaron los acercamientos para volverse a hacer con los derechos de los mutantes, con los derechos de los mutantes de la Fox en el cine. Con lo cual, Disney dio luz verde para que se volvieran a lanzar figuras de los cómics. Todo esto es un poco especulativo, pero más o menos sabemos que el timing fue por ahí. ¿Y qué pasó? Que Hasbro lanzó la Wave del Juggernaut, que en líneas generales fue bastante difícil de conseguir. Tuvimos también el lobezno de traje marrón en esa Wave, que era bastante complicado, pero sobre todo, si hay una figura que encapsula el hecho de agotarse en todos lados y ser muy difícil de conseguir y ser muy codiciada, Pícara de Jim Lee. Esa figura era absolutamente imposible de encontrar e incluso a día de hoy en muchos sitios sigue valiendo un riñón, incluso con su relanzamiento. 2017 fue un año muy continuista con lo que acabamos de hablar. Para mí representado en dos figuras, o más bien una figura y una wave completa. La primera es un caso particular, porque si bien la wave de Sandman no fue particularmente difícil de encontrar, el Spider-Man simbionte de esa wave sí que era bastante complicadillo. ¿Por qué? Pues la verdad, por lo que hemos mencionado anteriormente, usaba el molde del Spider-Man de la pizza, que era un molde absolutamente nuevo y rompedor hasta aquel momento, con un traje muy popular para el arácnido. Entonces éramos muchos los que estábamos desesperados por encontrarlo. Yo incluso recuerdo que aquí llegó en más cantidad y recuerdo enviarles a algunos amigos de la península. Por otro lado, la segunda figura que voy a nombrar está en representación a una wave completa. Y es que voy a hablar de la wave de Warlock, que fue muy complicada de conseguir en su día, pero más complicada que la wave esa, o sea, de esa wave, digamos que si una figura destaca, era la figura del Cíclope de Jim Lee. Por eso hemos dicho que es un año muy continuista con respecto al anterior. Si en aquel la pícara de Jim Lee fue imposible de encontrar, en este año nos encontramos con que el Cíclope de Jim Lee desaparecía de todos lados. Y no es para menos, la única representación del personaje que tuvimos por parte de Toy Biz pertenecía a una línea de X-Men Classics y la verdad es que aunque a Cíclope lo llamen Slim, esa figura era muy slim. Entonces digamos que esta figura de Cíclope por fin hacía honor al aspecto que lucía el líder de la Patrulla X. Seguimos otro año adelante y para mí otro año marcado mucho por Spider-Man. Y es que tenemos tres figuras relacionadas con el arácnido, de tres waves diferentes. Por un lado, la wave del lagarto no fue particularmente difícil de encontrar, al menos en aquel momento, después se fueron revalorizando como la pólvora, pero había una figura detrás de la que estábamos todos. Y se trata de Misterio.
¿Por qué esta figura fue tan complicada de conseguir? Primero, nunca había salido una figura a la altura del personaje. La que sacó Toy Biz en su momento dejaba bastante que desear. Punto número 2. Volvimos a sufrir el ataque de los running change. Es decir, es una figura que a mitad de producción cambiaron un aspecto de la misma. Y es que ese misterio tenía dentro de su casco una cabeza, pues como una calavera que le salía un tentáculo. La verdad es que estaba bastante chula. Por un lado la sacaron en verde y se transparentaba bastante. La verdad es que, bueno, el acabado quizás no les quedó del todo bien. Y a mitad de la producción decidieron cambiarlo por blanco, con lo cual al final daba un aspecto como de humo, si lo veías desde fuera, que quedaba mucho más chulo. Entonces, mucha gente que había conseguido el verde también intentó conseguir después el blanco, con lo cual la producción se agotó muy rápidamente. Por otro lado, la línea de SPDR, ya saben, ese cruce entre Spider-Man y Evangelion, sí que fue más difícil de conseguir. La verdad es que no se encontraba en todos lados y particularmente difícil de conseguir era la figura que venía sin buff de esa wave. Y estamos hablando de no otro que el Doctor Octopus. El motivo por el que se agotaba de todos lados es bastante fácil de saber. Y es que estamos hablando de uno de los dos villanos más importantes de Spider-Man y por fin con una representación a la altura del personaje. Incluso con tentáculos que no eran móviles, muchísima gente estaba deseando cazarlo. Por último, estamos hablando de la figura de el Spider-Man del Gamerverse. Es una figura que deja bastante que desear, pero la verdad es que, bueno, ese juego sentó también un antes y un después y éramos muchos los que, aunque la figura no fuera la mejor del mundo, estábamos deseando hacernos con una representación en plástico del Spider-Man de Play 4. El año 2019 fue un año particular. ¿Y por qué? Pues porque con respecto a todos los que hemos hablado con anterioridad, quizás fue el año donde hubo más griales, más figuras muy buscadas y que se agotaban de todos lados. Y que, bueno, para mí está muy explicado por una cuestión, y es que se estrenó Vengadores Endgame. Para mí eso fue la subida de mucha gente a el coleccionismo, en concreto de figuras Marvel. Además de eso, tenemos la wave del 80 aniversario, que fue una wave que, como ya hemos hablado, estuvo tremendamente bien. Así que si tenemos que destacar una figura de esa wave, estamos hablando del Capitán América de Alex Ross. Era una figura que estaba por encima de la media dentro de esa wave y que la verdad es que era impresionante. Todo el mundo estaba detrás de ella. Dentro del cine tuvimos la figura de Misterio de No Way Home. Y es que, como le pasó a su contrapartida de los cómics, fue una figura muy buscada. Tanto que incluso a día de hoy está prácticamente imposible de conseguir. Pero si este año vino marcado por algo, fue por las figuras estelares de los mutantes. Y es que estamos hablando de que hasta 4 figuras de mutantes estaban imposibles de conseguir. Estamos hablando de Bestia, Gambito, Júbilo y Rondador Nocturno, 4 mutantes de lo más clásicos que se agotaban en todos lados. ¿Por qué? Pues un poco por lo que hemos hablado anteriormente. Figuras que hasta ese momento no habíamos tenido a ese nivel y que representaban personajes clásicos con sus looks más queridos. 2020, como todos sabemos, fue un año tremendamente complicado, pero no tanto así para Hasbro, porque al igual que con 2019 firmaron uno de sus años estelares. Empezando por la Wave Retro Spider-Man. La Wave Retro Spider-Man en líneas generales fue muy buscada, pero la historia se repite y la figura más buscada de esa Wave es, como no, el Spider-Man Retro, siendo bastante buscada incluso a día de hoy y con rumores de relanzamiento por ahí. Como pasó en su día con el Spider-Man de la pizza, este Spider-Man pues sentó un antes y un después a la hora de esculpir moldes aptos para el arácnido. No fue la única figura de esa wave que destacó por ser imposible de conseguir. Como digo, en general un poco la wave completa. Y si hablamos de que la historia se repite, también lo tenemos que hacer con la figura retro de Pícara. Esa figura pues le pasó lo mismo que a su contrapartida de la wave de Juggernaut. Fue un visto y no visto. Yo recuerdo hacer el pre-order y que ese mismo día se agotaran los pre-orders en todos lados. Pero el villano por antonomasia del universo Marvel también merece su mención en esta lista. Y es que en 2020 tuvimos la figura del Doctor Muerte, que a día de hoy para mí sigue siendo la mejor figura del Doctor Muerte que hemos tenido nunca, pues en una wave de los Fantásticos, en la wave del Super Skrull concretamente. Ese Doctor Muerte pues fue la figura que desapareció de todos sitios y mientras que el resto de figuras se fueron a ofertas y a liquidaciones, el Doctor Muerte ahí siguió permaneciendo firme como la figura más querida, irónicamente, de esta wave.
Bueno, realizando la documentación para este vídeo, la verdad es que me he sorprendido al ver que 2021 fue un año tan malo para Marvel Legends. No tanto por las figuras que sacaron, que bueno, había alguna cosita interesante, sino porque la verdad es que casi todas las figuras que sacó Hasbro en su momento se fueron a remate, se fueron a liquidación, a descuento. Casi todas. De hecho, no diría que hubo un gran superventas ese año. Por destacar algunas. Quizás el Iron Man de la línea de Marvel de Infinity Saga, quizás ese Iron Man se vendió bien, quizás el Iron Man también modular, el que recordaba a la serie noventera y a los videojuegos de Marvel contra Capcom, quizás ese también se vendió bien, pero la verdad es que no, en mi experiencia como coleccionista tampoco puedo decir, oye, esta figura se vendió súper bien y todo el mundo estaba detrás de ella. No, la verdad es que no, y la mayoría de figuras, eso, se fueron a liquidación. 2022 volvió a no ser un gran año para Hasbro y muchas de las figuras que salieron ese año también se fueron a liquidación. Pero sí que encontramos tres figuras que para mí, pues eso, se agotaban en todos lados y todo el mundo estaba detrás de ellas, las figuras más buscadas. Pero como decíamos, la historia se repite y nos tenemos que ir al rinconcito de Spider-Man del universo Marvel para hablar de estas tres figuras. Por un lado, el Spider-Man simbionte. El Spider-Man simbionte con el molde del Spider-Man retro, pues evidentemente se iba a agotar de todos lados y convirtió a esta figura en una de las más buscadas. Y la segunda y la tercera, estamos hablando de dos villanos clásicos de Spider-Man que anteriormente, al margen de Toy Biz, solo habían sido buff. La gente que no había podido conseguir esas buff estaba frita por conseguir representación de estos villanos en su estantería. Por un lado estamos hablando del lagarto retro y por otro lado del Rhino, también en empaquetado retro. Dos figuras que, bueno, eran muy codiciadas y que incluso a día de hoy la verdad es que son bastante complicadillas de encontrar. En 2023 hay unas ganadoras, pues, indiscutibles. Ya sea en empaquetado retro o en pack de 3, estamos hablando de los Spider-Man de Spider-Man No Way Home. Porque he dicho Spider-Man y después Spider-Man, no lo sé, yo no hago las reglas. Tobey y Andrew se vendieron en dos empaquetados. Y Tom, que igual en el pack de 3 era un poco el que estaba un poco más suelto, por así decirlo, cuando lo sacaron en empaquetado retro con el traje del Final Swing, pues también fue muy demandada. A finales de 2023 también tuvimos la primera wave de X-Men 97. Y si bien Pícara intentó hacerse con el trono una tercera vez, se lo quitó el mutante, pues más popular de todos. Lobezno, de la web de X-Men 97, también fue otra figura muy demandada en el año 2023. Además de esto, también tuvimos la Viuda Negra retro, y es que había muchísima expectación por saber cómo era ese molde femenino totalmente articulado. Tanta expectación que se volvió muy difícil de conseguir. Y aunque en algunos sitios eran más accesibles, en líneas generales nos pegamos un poquito por intentar encontrarla. Y llegamos a 2024. Sabemos que 2024 estuvo lleno de grandes figuras, pero hubo algunas que fueron más difíciles de conseguir que otras. Por un lado tenemos a la Araña Escarlata. Esta no fue súper difícil de conseguir, pero bueno, sí que estuvimos ahí bastante tiempo detrás de ella y hubo cierta tensión por si llegaba o no llegaba. Además, como esa wave la espaciaron un poco entre sí, llegaron muy pronto figuras como el Jack-O-Lantern y muy tarde figuras como la Araña Escarlata, pues la verdad es que hubo un poco de confusión sobre si la íbamos a poder conseguir o no. No nos vamos del universo de Spider-Man, y es que el Spider-Man superior también fue imposible de conseguir, hasta el punto de que Amazon canceló muchísimos pre-orders, dejándonos a muchos en la estacada y teniendo que buscar esa figura pues por donde fuera. Por suerte yo la pude conseguir. Seguimos avanzando en escala de dificultad y nos encontramos con el Lobezno de Deadpool y Lobezno, que a día de hoy en España sigue sin salir. Una de las figuras más demandadas del año pasado y con peor distribución sin ninguna duda, con lo cual todavía tendremos que esperar un poquito más por estos lares para conseguir la figura del bueno de Logan. Pero sin duda la figura más difícil de conseguir del año pasado y una de las figuras que me hizo hacer este vídeo fue la Warbird de Carol Danvers, es decir, la figura del 85 aniversario de Carol Danvers, Miss Marvel, Pájaro de Guerra, como la quieras llamar. Pues fue una figura absolutamente imposible de conseguir el año pasado y mucha gente se quedó muy colgada porque no la pudo conseguir en ningún lado. Fue una exclusiva de Target en Estados Unidos, con lo cual era una exclusiva, se entiende que bastante más generalista, pero la verdad es que para compradores tanto nacionales de Estados Unidos como internacionales fue muy difícil de conseguir.
Pero bueno, como siempre, esto ha sido mi opinión y ahora queremos que nos des la tuya. ¿Crees que estas figuras que he nombrado igual no eran tan difíciles de encontrar o no estaban tan en demanda? ¿O por el contrario, me he dejado alguna figura que era súper difícil de encontrar y que no he mencionado? Puedes dejárnoslo aquí abajo en comentarios. Como siempre, cuéntanos tu experiencia, cuéntanos en qué estás de acuerdo, en qué no, o cuál de estas figuras te fue imposible de conseguir por cualquier medio. Y ya que estás ahí abajo, si te suscribes y le das un buen like a este vídeo, nos ayudas muchísimo a seguir creciendo, ya que todavía somos pues, bastante humildes. Y le puedes dar a la campanita y recomendar nuestros vídeos a tus colegas si crees que les puede resultar de interés. Por mi parte, no tengo nada más que añadir y nos vemos en el siguiente vídeo de Legends Team Up.